De uno que los patitos, estamos a día 6 de octubre. 6 de octubre. Y nos encontramos con la situación en la que recordamos lo que ocurrió hace un año. Especialmente lo que sucedió un día como mañana, 7 de octubre, pero de 2023. Ayer, en Bilbao, en Iruña y en otras ciudades, se conmemoró, se celebró, se organizó una serie de manifestaciones. En Bilbao, saliendo del Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón de Jesús, a las 12 del mediodía, celebrando la matanza de 1400 israelíes. Tanto igual que no solamente fueran judíos, y no solamente también, no solo israelíes. El festival Nova de música electrónica por la paz, fue asaltado. Resulta ocioso tener que decir que el Ayatollah Ali Khamenei ha justificado la matanza del 7 de octubre. Pero menos ocioso significa que ayer, por la mañana, entre las 9 y las 10, en la radio Onda Vasca, justificaron el 7 de octubre de 2023. Es cierto, Asier Paredes, creo que era Asier Paredes, el interlocutor de Palestina Arequín, no sé qué, una organización. Se me atranca en el tema de organización. Una organización surgida precisamente hace casi un año, tras el 7 de octubre. Y cuando ha llegado al punto de explicar qué es lo que quieren para el futuro, ha dicho claramente que lo que quieren es la disolución de la entidad sionista. La entidad sionista. Ni siquiera reconocen el Estado de Israel. En ninguna de sus fronteras. En ninguna. Lo cual, posteriormente, y antes, y durante, y después a esa afirmación, ha llevado al recorrido histórico desde 1948 y con referencias a lo que usted ya sabe. Si hablamos de lo que usted ya sabe en este canal, en este mismo canal, tenemos conversatorios, y para no ir mucho más atrás, conversatorio 237 con Moshe Rosén por Medio Oriente, del eje de resistencia al eje de moderación. Del conversatorio 245 con Moshe y Nacho Montes de Oca y Mariano de Miguel sobre Oriente Medio, Israel, Proxys e Israel. El conversatorio número 252 con Gustavo Beidler sobre los desafíos ante los que se enfrenta ahora Israel. El conversatorio número 259 con Moshe Rosén y Gustavo Beidler, Israel versus Hezbollah, guerra en Irán, Líbano. El conversatorio número 261 con Irving Gattel sobre la mirada desde el exterior sobre el Estado de Israel. Tenemos esos conversatorios y además conversatorio número 263 con Artemis Suárez Herrera y Gustavo Beidler por Irán, Israel y la guerra pasado y hoy. Por tanto, además de vídeos, tenemos esos conversatorios recientes hablando de la historia y de la actualidad y de las mentiras que se difunden y que se sueltan, como en esa entrevista de el señor Arruti en Onda Vasca, que podría pasar por toda la playa de entrevistas y de reportajes que ha habido recientemente con ocasión del 7 de octubre o con ocasión de la situación en Líbano, en Gaza o con respecto de Irán. Es por lo tanto un elemento de reflexión, de tratar de rascar, de mirar lo que hay de fondo y que es no otra cosa que el antisemitismo. Un antisemitismo que resulta ocioso tener que meter unas palabras recientes, muy recientes, del señor Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, que reconocía que los palestinos, Palestina, le importaba un pepino
A él lo que le importa es Arabia Saudí. Y que los países árabes, antes del 7 de octubre, es decir, justo hace un año, el 6 de octubre de 2023, no solamente habían llegado a un acuerdo con Israel, los países de Marruecos, de Arabia Saudí no, pero Emiratos Árabes sí. Había países que habían avanzado en colaboración estrecha y se habían incluso esbozado elementos de cooperación económica, de seguridad, en lo que era una guerra fría, no de ahora. La guerra fría es un adolescente en el caso de la Unión Soviética y Estados Unidos respecto de la guerra fría que se manejan los chiíes y los sunnis desde hace cientos y cientos de años. Por tanto, ese choque que en este canal hemos explicado alguna vez, que parte el hecho, no solamente del pacto de Bagdad y lo que su siguiente le pasó, el hecho de que Irán era el eje, Irán, porque cambia en los años 30 a sugerencia de un embajador alemán del Tercer Reich el nombre de Persia a Irán, por los arios. Eire, Irlanda, también tiene relación con el tema de ario, pero de eso poco se habla. Los iraníes, por lo tanto, eran los más fieles aliados de Estados Unidos en la zona hasta 1979, por motivos obvios. Eso supuso que cuando en ese mismo año hay un cambio de gobierno en Irak y Saddam Hussein deja de ser vicepresidente para ser presidente, después de aquellas imágenes en cierto congreso en el que sacaron directamente a la gente a la calle y les empezaron a matar, es una especie de autogolpe, ¿eh? El propio Saddam con su preceptor, que era el que le había puesto de vicepresidente. Usaron los países del Golfo porque ese sistema kafala que hemos conocido a través del Mundial de Fútbol de Qatar establece una pléyade mayoritaria de gente que vive allí, pero no son ciudadanos. No tienen derechos en las monarquías del Golfo. Y por lo tanto, la mayor parte de la sociedad no son los locales. Y es que entre los locales también hay esas dos ramas, los sunnis y los chiíes. Los chiitas en estas monarquías del Golfo son sometidos y sojuzgados a ser ciudadanos de cuarta. Es por lo tanto un elemento que lleva a cierto miedo a partir del 79 respecto de lo que hay enfrente en el Golfo Pérsico, de que esa revolución, que a semejanza de la que tienen los soviéticos, sobre todo al comienzo, con Trotsky, con Stalin, con Lenin, la idea de la exportación de la revolución mundial, los chiíes de Irán en 1979 tienen la idea de la exportación de la revolución chií a nivel mundial, sobre todo en las tierras de dentro del Islam. ¿Cómo hacer frente a ese desafío, teniendo en cuenta que el reparto del poder entre los sunnis frente a los chiíes en estas monarquías del Golfo les ponen un brete? Utilizar a un escudo, en ese caso fue Irak, entre el 80 y el 88, en una guerra de desgaste que impediría a Irán, supuestamente, exportar la revolución a nivel mundial. Y aún así, Irán generó proxies. ¿Qué son los proxies? Aquellos grupos en otros lugares que hacen el trabajo sucio en vez de ir directamente el país persa. Se crea la fuerza Al-Quds con los tentáculos a través de Hamas, Hezbollah y otras realidades que van sumándose, como el tema reciente de los hutíes, en el tema del Yemen, que resulta interesante recordar que Egipto, Siria y Yemen en los años 60 y 70 tuvieron un júmele ahí de unificación, lo cual le llevó a Egipto entre el 67 y el 70 a estar involucrado en una guerra civil dentro de Yemen. Por lo tanto, la historia debe ser contada con todos estos detalles. La República Árabe Unida se metió en problemas de temas poblacionales, de guerras civiles.
la intención de crear una UMA, en principio laica y republicana, en base al socialismo panarabista. Pero claro, como no estaba Israel en medio, ni... Es como decir, no podemos hacer una Unión Europea porque Suiza está en medio. Así de absurdo es, pero alguna gente lo asumió. Quitar al rey Idris de Libia en el 69. Y previamente al rey Farouk en Egipto para Gamal Abdel Nasser, con la idea de liberar a los palestinos. Pero podían haber liberado a los palestinos, primero, no estableciendo una guerra en el 48 contra Israel, estableciendo luego un país llamado Palestina, o como le hubieran llamado, en Gaza y Cisjordania. Pero Cisjordania se la chupó el reino hashemita de Jordania, que se lo había inventado el Reino Unido en una tarde, y Gaza se la asumió Egipto, y no establecieron ningún gobierno, ni en el exilio, ni allí, que fuera efectivo, ni que tuviera libertad de acción, ni de construcción de la nación. Ni siquiera dentro de lo que fue Egipto y Jordania, entre el 48 y el 67. Es triste porque siempre acabamos hablando de historia y la realidad es más cercana, más próxima. El día 7 de octubre, después de haber estado 18 años libre de ocupación israelí, autónomo, soberano, Gaza fue el epicentro del ataque del 7 de octubre. Entraron en Israel. Y en esta entrevista de Onda Vasca hablaron Asier, pero también señora Ruti, asintiendo y dando la razón, hablando de acción, como si fuera una quincha. Todos los que sepan de la historia del terrorismo de ETA entenderán que cuando se habla de acción o de quincha, está siendo un lenguaje partidario del grupo terrorista. Porque no hablan de ataque, no habla de acto terrorista, no habla de una incursión, habla de acción. Una quincha. Una quincha puede ser poner una pancarta, puede ser cualquier otra cosa, desde gritar alguna consigna, entrar en Israel, secuestrar y llevar a Gaza, meter a niños en hornos microondas. Todo lo que hicieron, y que dirán, no, es propaganda sionista, es que lo grabaron con cámaras GoPro, y hasta el punto de que cogieron los móviles de la gente en los kibutzim y en los lugares donde les cogieron, y a todos los contactos les enviaron el vídeo de lo que hicieron con esas personas. Con lo cual es imposible ejercer el negacionismo de lo que sucedió el 7 de octubre. Y no puede justificarse. Como hizo el señor de Onda Vasca ayer por la mañana, diciendo que 70 años de Nakba y de genocidio y de apartheid y de todas las palabras que a uno se le pueda ocurrir justifican el 7 de octubre. No es aceptable. Solamente un antisemita puede aceptar el 7 de octubre. Es absolutamente increíble tener que hacer estas cosas, pero 2000 años de negociado antisemita en Europa sigue sembrando el hecho de pensar que los judíos son los malos, siempre son los malos, hagan lo que hagan, y los llamados palestinos son instrumentales, son elementos instrumentales que no importan nada. Lo he dicho alguna vez, en la operación Plomo Fundido, enero de 2009, a mí se me ocurrió la brillante idea de buscar vídeos de imanes en el rezo de los viernes en los países del Golfo, en Kuwait, por ejemplo,
Y no mencionaron ni Palestina ni los palestinos ni una sola vez. Solamente hablaban de la destrucción del Estado de Israel, o las más de las veces de la entidad sionista. Los objetivos están claros. Las mentiras se cuentan, por ejemplo, con decir el Ministerio de Salud palestino. Es que no saben que las últimas elecciones que hubo en Palestina, las últimas, ni siquiera en estilo Putin, que hace elecciones, pero de aquella manera, metiendo cosas en urnas, pero ya saben, pueden ver crónicas de la estepa rusa para ver cómo son unas elecciones en Rusia. Ni siquiera así. Desde enero de 2006. Enero de 2006. ¿Y por qué no han querido? Lo mismo que ha habido intentos de paz. Claro que ha habido intentos de paz. El propio Ben Gurión, en el año 48-49, después de la guerra de independencia, cuando se termina con un armisticio, no con una frontera física. Esto es importante. Por ejemplo, la línea verde en Judea y Samaria, Cisjordania. Es una línea de armisticio donde se termina el día final de la guerra, donde están los límites y ya está. Pero no es un acuerdo. No es un acuerdo internacional. Pues, evidentemente, Ben Gurión le dijo a los países árabes: si acordamos la paz, de la partición acordada en Naciones Unidas del 47, si hay algún territorio que está fuera de lo que nos correspondía, a cambio de un reconocimiento internacional de la situación actual y de la partición del 47, os devolvemos los territorios. En ese momento nadie hizo por la paz más que Israel. Hubo otras guerras, como comentamos, precisamente en ese conversatorio había un gráfico, en el último, con Artemis Suárez Herrera y con Gustavo Beidler, había un gráfico que hablaba de las guerras de guerrillas, por ejemplo, entre el 48 y el 56 y un poquito más allá, hasta prácticamente la guerra de los 6 días. Está la situación del 56 en el Sinaí, y por supuesto la guerra de los 6 días, la guerra del perdón y entre medias la guerra de desgaste, en la que participaron, por ejemplo, soviéticos, cubanos. Por tanto, hay una continuidad de tratar de desgastar, pero después de la guerra del perdón, a partir del 74, los estados se retiran y ponen en protagonismo a los llamados palestinos. Dicen que en este año han dejado encajonados en Gaza a los llamados palestinos. Pero Gaza tiene 2 fronteras. Y digo bien, 2 fronteras. Una hacia Israel, pero otra hacia Egipto. La frontera con Egipto es más grande, más fuerte, más profunda que la que tienen con Israel. Puede sonar a chiste, pero es verdad. ¿Por qué? Porque los egipcios les conocen muy bien. Y si le hicieron lo que le hicieron a Mursi y a los hermanos musulmanes, ¿por qué van a confiar en un territorio que está gobernado por los primos de los hermanos musulmanes, como es Hamas? Eso es inaceptable, imposible por Al-Sisi y por antes el señor Mubarak. Solamente la ventana de oportunidad con el señor Mursi, cierto, electo democráticamente. Eso es cierto. La democracia en Egipto parece que funciona tanto como la de Vietnam. Cuando hubieran hecho elecciones libres, le habría elegido el pueblo de Vietnam a Ho Chi Minh. Eso es cierto. Lo mismo que en caso de Vietnam, el problema estaba en que la herencia después de Dien Bien Phu en 1954 estribaba en una minoría católica, en un país mayoritariamente budista, afrancesada, de cultura completamente francesa, de un país de mayoría de otra cultura política y social y religiosa, y por lo tanto era una élite que se veía como elemento extranjerizante y que no se le veía como propia, esa élite que gobernaba en el país. Y por eso se necesitaba el apoyo externo, primero de Francia y luego de los Estados Unidos, para mantener esa ficción llamada Vietnam del Sur
ficción, porque no había arraigado la idea de que el peligro del norte era tan importante como el que podía tener un poquito más al norte China. Porque ya hemos hablado en un conversatorio, en su momento, como fue el conversatorio número 229 con Carlos Gil Gandía por el genocidio camboyano y las guerras allí establecidas en 1975-1980, el mayor peligro que veían los vietnamitas era a los chinos. Sí, los franceses, los estadounidenses, incluso los japoneses estarían y se irían o lo sacarían. Pero los chinos habían estado 1000 años de dominio sobre partes de Vietnam. Y sabían que los chinos llegaban para quedarse para siempre. Es una diferencia de concepto y es importante visualizarla. Cuando nadie quiere a los palestinos. Ahora, pero tampoco antes. Hemos hablado alguna que otra vez del momento en el que en 1967 se produce, después de que el reino hasemita de Jordania, el rey Hussein, tan añorado por sus etapas finales, Hussein estaba en un delicado equilibrio, en una situación complicada. Ya le metió el señor Gamal Abdel Nasser en problemas porque le dijo: oh, estamos ganando la guerra a los israelíes, vente, vamos a la fiesta. Y era mentira. Le habían destrozado prácticamente todo el ala aérea, salvo 6 aviones que lograron despegar y fueron destruidos inmediatamente en el aire por la fuerza aérea de Israel. Pero le mintió claramente al señor rey de Jordania. Y el rey de Jordania ordenó atacar en Jerusalén, del que era protector Jordania, la sede de Naciones Unidas. El primer ataque en la Guerra de los 6 días es a la sede de Naciones Unidas por parte de Jordania. Hay que echarle bolas, hay que jalarle bolas. Cuando tienen que salir los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina de 1967 hacia algún lado, salen en dirección a Jordania. Y en Jordania, como la historia de la rana y el escorpión que cruzan el río, acaban metiéndose en problemas. Quieren zascandilear, hacer cosas políticas dentro de Jordania. A fin de cuentas, Jordania, aún hoy, tiene un 40% de población de origen palestino. Como la tiene Israel. Israel tiene un 20% de población árabe y un 18,5% de población musulmana. Y por tanto, esa situación en Jordania, la presencia de la OLP en Jordania, le llevó en 1970 a provocar un golpe de Estado y una guerra civil en septiembre de 1970, el llamado Septiembre Negro. Luego, cuando salen, porque son expulsados, evidentemente, después de que el rey controle la situación, mal que bien, son expulsados al Líbano. El Líbano, que había sido la Suiza de Oriente Medio, París de Oriente Medio, la capital Beirut, que ya había comenzado a ser desestabilizado a partir de la llamada Nakba, que nunca existió. La Nakba nunca existió, porque más o menos 600, 700.000, en una guerra todo el mundo se va. Todo el mundo. El que puede se va. Sobre todo cuando hay un llamamiento de salgan ustedes que le vamos a echar a los judíos al mar. Vamos a limpiar esto como si fuera un parking y entonces ustedes pueden volver a estas casas ya libres de esta plaga, de este pueblo maldito. Líbano recibió parte de estos llamados refugiados, a los que les metieron en campos de refugiados y seguían y siguen hoy en campos de refugiados sin haber sido aceptados por ninguno de los países árabes que los acogió, no dándoles la nacionalidad ni a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Sí, parece la vida de Brian, pero es verdad, completamente verdad. Es el único pueblo
refugiado, que crece el número de refugiados, que tiene su propia organización privilegiada, la UNRWA. Y Jordania, Líbano, Siria, Egipto, Irak, fueron consecuentes con esta idea de no aceptar palestinos. Y si los tenían apartados en campos de refugiados. Líbano cambió demográficamente de una mayoría cristiana, maronita, a más sunnis, más chiíes. Y esta situación derivó a partir del 72-73 en que, por un lado, Hafez el-Assad, dictador en Siria, le dijera a Yasser Arafat: los palestinos no existís como pueblo. No existe Palestina, solo existe la Siria histórica. Punto y final. Para los que hablen, no, Palestina existió, no sé cuándo. El nombre, sí, como comentó Irving Gatel y también Gustavo Beitler. El nombre Palestina tiene que ver con una visión judía y cristiana, no musulmana. Y el nombre fue impuesto por el emperador después de la derrota de la revuelta de Bar Kokhba a comienzos del siglo II, en el año 135 más o menos. Por tanto, cada vez que se habla de la actualidad, siempre se remite a la historia, incluso a la más lejana o a la más cercana, que acaba saliendo con las guerras del pueblo de Israel en tiempos recientes, olvidando que en buena medida quien contribuyó decisivamente a que el Líbano actualmente sea un país casi, ahora no con señores de la guerra, pero en los años 70 y 80 fue así, ahora parece más atemperado, o por lo menos esa información no sale en el siglo XXI porque parece que no interesa, fue la OLP. La OLP se convirtió en primus inter pares de los grupos de señores de la guerra durante prácticamente 10 años, después de una guerra civil que provocaron ellos en Líbano, del 75 al 85, hasta que fueron obligados a ser expulsados. Y ese hueco que dejó libre la OLP fue ocupado por la creación de Hezbollah en 1985, controlada por Irán, como jamás en la época parecida, con sus cartas fundacionales diciendo claramente que lo que querían era la destrucción del pueblo de Israel y del Estado, de la entidad sionista. Así de claro y de sencillo. Porque si antes, con Gamal Abdel Nasser y aquellos cuates de aquella época, del comienzo de la segunda mitad del siglo XX, eran laicos, eran socialistas, sí, políticos. La Organización para la Liberación de Palestina lleva implícito en el nombre una actitud política, pero tanto Hamas como Hezbollah son una actitud militante, religiosa, trascendente, de la búsqueda de la umma coránica, de la creación de un espacio donde los creyentes tengan una teocracia, como ocurre en Irán, y de martillo de hereje contra los infieles. Por tanto, hay que tener muy claro los principios, hay que tener muy claro cuál es el elemento estructural y ver que nos han mentido, porque, como decía, cuando uno ve eso de el Ministerio de Salud de Palestina, mentira. Después de la salida de Gaza por parte de Israel en 2005 y de esas elecciones en enero de 2006, que parlamentariamente gana Hamas, en voto muy parejo, pero eso supuso una distribución parlamentaria muy diferente y se produjo un doble golpe de Estado. La asunción del poder desde la presidencia en Judea y Samaria, es decir, Cisjordania, para el movimiento de Al-Fatah,
Y el hecho de que habían ido corroyendo las instituciones en el ámbito de Gaza con un golpe de Estado, debido a que ellos reclamaban la victoria electoral, cosa que era cierto, pero no para coger a todos los oficiales de Al-Fatah, cogerlos y tirarlos por la ventana, por el hueco de la escalera, lo que se entiende, liquidarlos a todos hasta que no quedara ninguno en Gaza. Y al final tomar el poder en esa guerra civil intrapalestina de 2006. Hasta que se produjo esa separación. Habiendo un gobierno de facto en Gaza y otro gobierno de facto en Judea y Samaria, en Cisjordania. Incluso Ismail Haniyeh llegó a convertirse en no solamente en primer ministro de facto de Gaza, sino también hizo denuncia de Mahmoud Abbas, Abu Mazen, respecto de su presidencia de todos los palestinos. Lo puso en jaque y dijo, no, será presidente en Cisjordania, en Gaza no. Por tanto, ahí tenemos unos elementos bien interesantes en donde esa división, cuando digan el Ministerio de Salud de Palestina, mentira, será en todo caso el llamado Ministerio de Salud de Gaza, que como todo el mundo debería saber está controlado por una dictadura teocrática llamada Hamas, que miente más que habla. Porque la mentira es una realidad revolucionaria y esta parte sí la han asumido del marxismo-leninismo como la han asumido otros en otras partes. Dicen, Israel bombardea hospitales, escuelas y todo lo que se ponga por delante. Si hubiera querido, Israel hubiera podido arreglar el tema después del 7 de octubre, porque dijeron, nos han matado 1.400 personas. ¿Cómo responder? No es posible, no es viable no hacer nada. Hay que responder a esta afrenta. Y no solamente porque el pueblo de Israel lo pidiera. No solo porque el pueblo de Israel hoy sigue pidiendo que se mantenga este tipo de operaciones activas, sino porque el propio pueblo de Gaza merece un futuro que no le han dado los de Hamas en estos 19 años. Desde 2005 ahora, 2024, 19 años. Porque como suele decir estrategias militares, les dejaron un territorio en donde había una agricultura floreciente. Un lugar de frontera con un país próspero que podía ser permeable para la creación de riqueza. Una zona costera, buena para la pesca y para el turismo, con esas playas y esos resorts y hoteles cerca de las playas. Turismo, agricultura, pesca, innovación, remesas venidas de gente que trabajaba en los kibutzim de la zona de alrededor. El potencial era enorme, pero tiraron todo eso por la borda para destruir el sistema de canalización de aguas para sacar los tubos para hacer cohetes. Las dos únicas industrias que han funcionado en estos 19 años en Gaza han sido la industria de creación de túneles y la industria de creación de cohetes y misiles, y la de la importación, a través de esos túneles que permeaban en dirección hacia Egipto, y seguramente muchos oficiales se ganaban un sobresueldo haciendo la vista gorda, y este sobresueldo pues tenía sus dificultades respecto del Sinaí con respecto al propio gobierno de Egipto. Hay cosas que son evidentemente inaceptables. El tema de la mentira, del llamado hospital. Israel no ha bombardeado ningún hospital, ha entrado con fuerzas especiales. 36 hospitales tiene Gaza. 36 en todo el territorio de Gaza. Dime otro lugar del mundo
donde haya tal concentración de hospitales en tan pequeño espacio. Y además construidos por dinámicas internacionales y con no solamente el control de los terroristas, sino con sótanos en donde guardaron a rehenes del 7 de octubre y también túneles para el uso de Hamas. Porque cuando comenzó el tema de la incursión de Israel en Gaza, había dos elementos que se olvidaban. Primero, cuando había una ayuda internacional en estos 19 años que iba en dirección a Gaza, en la frontera, y digo bien, frontera, entre Israel y Gaza, entraban los oficiales del gobierno oficial palestino, es decir, el de Cisjordania, pero cuando entraban a los oficiales de Hamas, decían que, bueno, estos invitados de la Unión Europea, de Estados Unidos o de quien fuera, pueden pasar, pero los oficiales de Fatah se quedan fuera. Y entra la ayuda. Y cuando entraba la ayuda, de manera autónoma, los camiones entraban por Israel, no por Egipto, por Israel, y al de muy poco tiempo se subían unos muchachos y desviaban toda la ayuda, todo el convoy, a veces incluso entrando directamente en los túneles. Sí, hay túneles así de grandes, cogiendo toda la parte que pudieran necesitar y el resto no desviándola a organizaciones no gubernamentales, no, desviándola al mercado negro para ganar pasta. Primero suministrarse a los propios de Hamas, puede que algo de yihad islámica y algún grupo parecido, y el resto al mercado negro, a sacarle los cuartos a los propios gazatíes. ¿Esto es aceptable? Claro que no debe ser aceptable, porque la primera situación para los que dicen Palestina libre, hay que liberarles del yugo de Hamas, de la teocracia dictatorial de Hamas. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo mismo que en el norte con la resolución 1701, incumplida desde hace 18 años. Gaza, por lo tanto, cuando tuvo esa situación hace 11 meses, respecto de las incursiones de Israel para tratar de destruir a Hamas, les preguntaron a los de Hamas, bueno, entonces, para proteger a la ciudadanía, ¿qué vais a hacer? Pues los muchachotes de Hamas tuvieron a bien decir, no, estos suministros y los túneles son solo para los de Hamas. El pueblo palestino es responsabilidad de la ONU y de Israel. Así de claro. Así de sincero. Lo mismo que la realidad establece que, como comentamos con Gustavo Beitler, hubo un periodista asesinado por las fuerzas de Israel, sí. Es cierto. Pero ese periodista no se cuenta que llevaba un fusil AK-74 en las manos, no llevaba ninguna cámara, ni ningún micrófono, y estaba custodiando rehenes en una casa. Secuestrados del 7 de octubre. Un cooperante de Médicos del Mundo también fue liquidado. Pero es que ser cooperante de Médicos del Mundo era su segunda ocupación después de la principal, que era ser terrorista de Hamas. La UNRWA participó del 7 de octubre y han pedido bolas han pedido inmunidad diplomática. Inmunidad diplomática y no poder ser juzgados nunca. Y algunos participaron del 7 de octubre. Algunos de sus profesores fue, por ejemplo, Ismail Haniyeh. Gente de bien, ¿verdad?
Lo mismo que decía respecto del hospital, aquel que supuestamente, en aquella noche, hacía, dijeron que había 500 muertos. En 5 minutos sabían que habían 500 muertos. Y luego se descubrió que había sido un cohete lanzado mal de la yihad islámica que había caído en el aparcamiento de un hospital y que habían muerto 5 personas y unas cuantas palmeras. El tema de la escuela, que fue hace relativamente poco tiempo. En la escuela no había nadie. Nadie de estudiar. Pero sí había gente. Pero en la escuela no. En la mezquita anexa a la escuela. Ya empezamos bien, ¿no? Escuelas con tema religioso incorporado dentro de la escuela. Bueno, no sabemos si es pública, privada, cómo tienen el sistema educativo allí. En teoría, tendría que haber separación entre la religión y el estudio, ¿no? Salvo que aceptemos que las materias de literatura, matemáticas, física, van en base a lo que diga el Sagrado Corán. Pero entonces no tendríamos una escuela, tendríamos una madrasa coránica. En la mezquita, adherida a la iglesia, había una sala en la que se reunían gente para relacionar su actividad a la liquidación de la entidad sionista. Lo mismo que en la habitación del anexo a la embajada de Irán en Damasco. Este elemento, tanto en escuelas, en hospitales, en elementos consulares, la guerra, cuando estableces elemento militar ahí, cuando estableces un esquema de cosas en donde tú mismo, es decir, Hamas, Hezbollah o la fuerza Al-Quds, militarizan ese espacio, es tú el que das carta libre, según las convenciones internacionales, a que sea objetivo legítimo, según la ley internacional. Cuando se producen estas cosas, es interesante el discurso de algunos, porque tratan de superar y borrar lo que sucedió el 7 de octubre. Tratan de hacer una retrocontinuidad desde 1948, hablando de la entidad sionista, antisemitismo ocultado por pobrecitos los palestinos, qué malos son los judíos. Hablando de pueblo maldito y hablando de muchas otras cosas que derivarán en la destrucción del Estado de Israel, cuando hemos dicho que es un Estado compuesto, con miembros árabes y musulmanes en la Knesset, incluso cuando echaron legalmente y por acuerdo de un gobierno alternativo a Bibi, le echaron de ser primer ministro hace no tanto tiempo. Abbas, pero no Mahmoud Abbas, sino el Abbas del partido árabe en la Knesset, fue el fiel de la balanza, el que hizo rey a Naftali Bennett, primer ministro. Que creo que es un poquito incluso más poderoso en la respuesta que el propio Bibi, o por lo menos el Bibi que había en aquel momento. Vamos, que creo que, sin temor a equivocarme, si Naftali Bennett hubiera estado de primer ministro el 7 de octubre, su respuesta habría sido más contundente, incluso que la de Bibi. Pero claro, la postura que manejan en Occidente respecto del 7 de octubre y sus consecuencias es tan alucinante, poniéndose del lado de Hamas, del lado de Hezbollah, del lado de Irán, una teocracia que lo que quiere es destruir todo lo que necesite para exportar su revolución, que está siendo contestada dentro del país persa por las mujeres, y hay partidos feministas que no defienden a las mujeres contra la teocracia en Irán, lo cual es alucinante e increíble,
porque es lo que hemos comentado alguna que otra vez, el tema del campismo. Tú asumes el campo en el que orbitas y debes de asumir todos los postulados, todo el esquema ideológico, e incluye estar con Corea del Norte, estar con Irán, estar con Putin, estar con Maduro, estar con Hamas, estar con Hezbollah. Todo ese corpus que es tan contradictorio y tan absurdo, pero también lo era en la Guerra Fría, a pesar de que todos aparentemente eran marxistas-leninistas, pero claro, de aquella manera. Maduro es el embajador de Hezbollah, el jefe de Hezbollah para Latinoamérica. Así prácticamente se configuró recientemente. Por eso hay que tener las cosas bien claras. Y no tener solamente una fuente, sino por lo menos 3 independientes. Porque si la fuente de, han muerto 40.000 personas en Gaza, diciendo no solamente luego las 40.000, sino diciendo el 6% de Gaza desaparecido desde el 7 de octubre, hablando de genocidio. La Corte Internacional relacionada con delitos de genocidio ha visto el caso desde el asunto del 8 de octubre en adelante y no ha implementado medidas en ningún caso, incluyendo el hecho de que no reconoce ningún genocidio sobre una población que antes había 2,4 millones en Gaza y ahora hay 2,4 millones en Gaza. Exactamente los mismos ciudadanos. Bueno, exactamente no, pero se entiende. Genocidio, por ejemplo, es el que lleva a cabo Maduro. ¿Por qué? ¿Han matado gente? Sí, ha matado gente, pero no la suficiente como para pensar que son miles y miles y miles y miles. Pero el desplazamiento de población forzada puede considerarse un delito de genocidio. Y Maduro, en los últimos años, ha expulsado a 8 o 9 millones de venezolanos, un tercio de la población, fuera del país. Es decir, que 8 o 9 millones de personas que antes vivían en Venezuela ahora ya no viven en Venezuela en los últimos años. Y como dijo Washington Abdallah, embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, esa gente no ha ido a hacer turismo fuera de Venezuela. Ese tercio de venezolanos fuera podrían constituir un delito de genocidio por parte de Nicolás Maduro Moros, vinculado con Hezbollah, vinculado con Irán, a través de Tarek el-Aissami y muchos otros elementos. Volviendo ciertamente al 7 de octubre, nos encontramos en esa situación tan dolorosa, crímenes contra la humanidad, y en esta memoria del 7 de octubre no se recuerda el 7 de octubre. Se recuerda lo que se quiere hacer con el 7 de octubre. Por eso ayer, en la radio, en Onda Vasca, no se mencionó en ningún momento nada de lo que se hizo el 7 de octubre. Nada de lo que hicieron tanto Hamas, Yihad Islámica y aquellos voluntarios que se metieron detrás para intentar lograr una victoria, y alguno incluso llamando a su madre: mamá, mamá, tengo sangre de judío muerto en las manos. Ah, hijo mío, qué bien, qué orgulloso estoy de ti, Allahu Akbar. Y que los kibbutz entraron con el grito de muerte al judío. Muerte al judío. Cuando vemos los túneles, cuando vemos incluso elementos transfronterizos con Gaza e Israel, y la idea, evidentemente, de salvar vidas, todas, incluso la de Yahya Sinwar, que tuvo una operación de cáncer de cerebro en un hospital israelí. Le salvaron la vida y luego fue el cerebro del 7 de octubre. Así están las cosas. O los túneles que recientemente, hace no mucho, explotó en la parte hacia el norte, la franja antes controlada en el río Litani, pero la más próxima, donde supuestamente está las Naciones Unidas, la FINUL, UNIFIL, liderada por España, supuestamente para hacer de fuerza de contención de peacekeepers, no peacemakers,
hacedores de paz es entrar a requisar las armas y eliminar cualquier opción militar. En los Peacekeepers es simplemente mantener el status quo, pero es que han creado más túneles. Incluso alguno intentaba pasar por debajo de la frontera con Israel, de la Blue Line, hasta que los ha explotado Israel. Con víveres, con elementos para hacer un 7 de octubre entre Hezbollah y el norte, en Galilea. Por lo que incluso en el sur, en la zona de Gaza, han encontrado trenes en túneles. Las cosas son más prolijas de lo que a veces se ha ido contando. El interés de hacer la guerra contra Israel ha sido drenar un montón de estos recursos, tanto en Irán como en el propio Líbano, como en Gaza, que han drenado las posibilidades de mejora de la calidad de vida de gente. Que los combatientes tanto de Hamas, a veces también de Hezbollah, pero sobre todo Hamas, pero Hezbollah también, poniendo baterías de misiles en los bajos de casas o, en el caso de Hamas, en alguna altura, están conteniendo con su vestimenta una provocación rayana en el delito de crimen de guerra y haciendo esos objetivos legítimos a el bombardeo por parte de Israel o de la incursión por parte de Israel de parte del Chájal. Es una realidad que se suele poner con brochazos gruesos de lo que usted ya sabe. Israel malo, Israel bombardea hospitales, Israel bombardea escuelas, Israel quema niños, se los come crudos. Con una historia, repetirla machaconamente durante 24 horas, luego ya queda el recuerdo, sin tener que explicarlo, de hospitales bombardeados por Israel. Ah, sí, ya me acuerdo. ¿Pero te acuerdas de qué? Luego esa historia fue refutada. Era mentira. Se refutó todo lo que en aquel momento se dijo en primera hora. Pero de la refutación nadie se acuerda. Bueno, nadie se acuerda, aquí lo estamos mencionando. Es complicado lo que tiene un nombre, la Hasbara. Es decir, la comunicación de combate, de la verdad. Es complicado, sobre todo, defender al Estado de Israel y a los judíos en su derecho, a la verdad, a tener el Estado que tienen, uno próspero, Stat Nation, con innovación en el tema de el tema médico, tema agrícola, la gestión en recursos limitados hídricos de esa agricultura, de esa ganadería, temas de informática, nuevas tecnologías aplicados a muchos campos y que podrían ser punta de lanza de prosperidad económica para toda la zona, y así lo vieron, y esto es importante, así lo vieron los países del entorno. Por eso se firmaron los acuerdos de Abraham. Pero eso arrinconaba a Irán y a sus proxies. Les dejaba en un lado, en un rincón oscuro de la región. Por eso se lanzó el 7 de octubre. Porque Irán veía que estaba perdiendo. Que los palestinos no iban a tener ningún tipo de protagonismo. Ninguno. Sobre todo después de haber echado a perder la situación de Oslo en 1993-94, cuando decía que en 5 años tenía que haber un Estado palestino organizado. Pero eso rompe la corrupción, obliga a tener impuestos, obliga a tener una legislación, obliga a tener una realidad institucional, obliga a tener muchos elementos que rompen con la tradición de OLP, Al-Fatah y de Hamas y de estos grupos. En el año 2000-2001, en Camp David y en Sharm el Sheikh hubo negociaciones. En 2008 hubo un plan de paz de Ehud Olmert. En 2018, Jared Kushner, a nombre de Donald Trump, hizo también otra propuesta. Y todas fueron rechazadas del lado de los llamados palestinos. Todas. Hasta el punto de que un par de años después,
de la propuesta prácticamente de Jared Kushner, ya con Joe Biden, cuando Anthony Blinken llegó a Ramallah. Oficiales de alto rango de la OLP al-Fatah le confesaron que estaban muy tristes porque les hubiera gustado tener una propuesta de paz estadounidense que poder rechazar. Son magníficos estos muchachotes a la hora de no perder tiempo en perder una oportunidad. Y esto es lamentable, porque el pueblo merece una prosperidad. Merece una tranquilidad, una seguridad jurídica. Por ejemplo, con las joint ventures, las empresas compuestas que sacan productos desde la llamada zona ocupada, que en realidad es zona en disputa, porque fue asignada a los palestinos en 1947-48 y fue ocupada por Egipto y por Jordania, que se retiraron en el 67 después de la situación de la Guerra de los 6 días, y por tanto desde entonces es territorio en disputa, así de sencillo. Esas empresas surgidas en el Judea y Samaria, en Cisjordania, requerían un acuerdo con un país que pudiera dar el sello de legalidad internacional, y esas empresas surgidas de Judea y Samaria se asociaban con una empresa, pantalla, israelí, y cuando hablan de boicot, están jodiendo a los palestinos. Porque al boicotear esas empresas, coparticipadas por los palestinos, están destruyendo su propia creación, su propia capacidad de inventiva para esos productos. ¿Y por qué quieren hacerlo? Porque solamente a través de ese mecanismo, desde los BDS, pueden bajar lo suficiente el nivel de vida en Cisjordania, que está algo elevado respecto de Gaza, para provocar los mismos efectos que hay en Gaza. En Gaza jamás, y en Cisjordania, si quitan esos elementos económicos, pues podían provocar una intensificación de el hecho ultra religioso de que jamás pudiera buscar el poder también en Judea y Samaria, en Cisjordania, y de esa manera buscar lo que se quería el 7 de octubre. ¿Qué era? Desde Gaza, desde el Líbano, desde Siria, desde la zona de Irak, desde la propia Irán, confluir en un ataque coordinado sobre Israel para buscar la destrucción de la entidad sionista. Y todos los que se manifestaron ayer, como organizadores, buscaban esto. Esto no ha salido bien. No ha salido bien porque Israel respondió en Gaza, responde en Líbano, destruyendo la cúpula de Hezbollah. Recordemos, 9.000 misiles lanzados desde el 8 de octubre, no desde el 7 exactamente, desde el 8 de octubre hasta ahora, durante este año. 9.000. Sin la cúpula del hierro, sin la onda de Aviv y sin el sistema Arrow, ¿qué hubiera pasado de Israel? Habría muerto mucha gente. E igual es lo que quería alguna gente. Hubiera preferido la muerte de miles y miles de israelíes cuando el último ataque... Sí, Irán atacó en abril y ha atacado ahora, en octubre. Y el objetivo logrado ahora en octubre es matar a un palestino de Gaza, aunque estaba en Cisjordania en ese momento. Gran logro, Gran logro. Es por lo tanto un asunto complejo, que seguirá estando ahí, y que tiene presencia en este canal y en otros, y en donde evidentemente el llamado pueblo palestino, que fue rechazado por Hafez al-Assad en el año 72-73, como que no existía, bueno, puede haber un acuerdo de paz estable. Pero para ese acuerdo de paz primero debe desaparecer Hamas, Hezbollah, y probablemente haya la necesidad de un cambio de régimen en Irán, para que sea la última guerra en la zona. Se profundicen los acuerdos de Abraham y haya una paz que sea estable para la prosperidad económica y comercial, y que los pueblos puedan finalmente convivir en paz. Ese es el deseo de este canal y de todos los que han participado en él, y se podría hacer siempre que los terroristas dejaran
el campo libre de sus acciones criminales. Ese es el recordatorio para mañana, 7 de octubre. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelbian.